Hola, ¿cómo están? De nuevo con ustedes Alba Giraldo, psicóloga colombiana, licenciada en salud mental en Estados Unidos, trabajando en Indiana por varios años en la práctica privada y también unida al programa de Salud en Acción con Ana Milena Dillon. Hoy pues estamos de nuevo con esta propuesta de los videos debido a que nosotros desarrollamos unos talleres mensuales de salud en acción y las personas nos han manifestado su deseo de tener la información y repasarla. Así bien que hoy les tengo el tema que tratamos en nuestro taller de la semana pasada, que se llama Creer en ti es una buena inversión. Así que hoy les propongo que caminemos un poquito por ese autoconocimiento con nosotros mismos, entender bien el valor de amarnos a nosotros mismos, de respetarnos a nosotros mismos y conocer bien cómo se define el concepto de autoestima, que tantas veces se usa, que todo el mundo lo usa alguna o otra vez diciendo ten una buena autoestima, tienes una autoestima baja o autoestima alta, pero bien, muchas veces sin querer hablamos mucho de cosas que no comprendemos a fondo. Entonces la idea es que podamos entenderlo un poquito más y de esta manera nuevamente seamos agentes activos de nuestro cambio. Bien, entonces hoy vamos a empezar con esta propuesta de cambio personal, de crecimiento y de amor por nosotros mismos. Gracias. Bueno, para comenzar hablaremos un poco de Maslow, que ya decía que los hombres, que el ser humano necesita desarrollar ciertas necesidades para llegar a esa cima, a ese entendimiento personal, a esa autorrealización. Decía que si el hombre no cubría esas necesidades básicas, difícilmente se iba a preocupar por conocerse más y por tener esa motivación a poner su marca personal en el mundo. Bien, entonces recordaremos que lo principal, él decía que el hombre tenía que satisfacer las necesidades fisiológicas como era alimentarse, dormir, comer, después tener esa necesidad de seguridad, de protección moral, de sentirse que pertenece a un grupo y allí vendría esa búsqueda de aceptación social porque todos de alguna manera siempre vamos en esa búsqueda de ser aceptados, lo queramos reconocer o no. Y allí se desarrollaría la necesidad de confianza en sí mismo, de amor en sí mismo, que es lo que llamaríamos autoestima. Cubiertas esas necesidades, el hombre iría en esa búsqueda de la autorrealización, de ser más creativo, de ser más espontáneo y de poner en el mundo su marca personal. Bien, entonces en la búsqueda de esa autorrealización, si seguimos los estudios de Maslow, tendríamos que cubrir esa necesidad que hay de conocernos a nosotros mismos, de respetarnos a nosotros mismos, de valorarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo sucede esto? Pues esto no sucede de otra manera, sino con esas interacciones que tenemos desde que somos muy pequeños, con esas interacciones y con esas evaluaciones y esas percepciones que tenemos del medio ambiente y de esas vivencias. En resumen, podríamos decir que la autoestima no es otra cosa que esa percepción evaluativa de nosotros mismos. Comprendiendo esto, entonces continuaríamos con lo que Abraham Maslow ha dicho. Bueno, entonces continuando con Abraham Maslow, decía que en el desarrollo de ese amor personal, nosotros teníamos que tener en cuenta que el hombre tenía la necesidad de cumplir dos misiones o dos propuestas en esa búsqueda de aprecio. Y era, primero, por un lado, recibir el aprecio que tiene de él mismo, sentirse confidente con sí mismo, tener esa capacidad de amarse, respetarse y creer que puede contribuir en algo en la sociedad. Y lo otro era esa necesidad que tienen los seres humanos de sentir el respeto y la estimación del grupo social en donde se desempeña, al interior de su familia, al interior de sus amigos y del trabajo. Continuando con esto, entonces el hombre va formando ese concepto de sí mismo y va de alguna manera formando el esquema de su autoimagen.
Bien, entonces para comprender la autoimagen es el formato que las personas se van haciendo en su mente a través de las interacciones de todos los años desde que eres muy pequeño. De acuerdo a las vivencias que tiene esa persona, sean buenas, regulares, positivas, negativas, se va creando la autoimagen, que no es otra cosa de la manera como el hombre se presenta ante el medio. Y cuando se crea esa imagen y se crea ese mapa personal, él mismo entiende cuáles son sus cualidades y cuáles no las son, cuáles son sus destrezas, cuáles no las son, y empieza a presentarse de una manera al mundo y a percibirse al interior de su ser. Entonces, bien, nosotros estamos hablando de la aceptación, pero ¿qué es en sí la aceptación? Pues la aceptación es sentir que pertenecemos y todo ser humano tiene ese derecho a ser aceptado en una sociedad y todo ser humano tiene ese derecho a ser estimado y a estimarse a sí mismo. Bien, entonces comprendemos que vamos hacia adentro en este concepto que nosotros llamamos autoestima, que no radica en otra cosa más que desarrollar la confianza y el respeto por nosotros mismos y por los demás. Si nosotros sabemos que es tan importante desarrollar el respeto por uno mismo, y sabemos que es importante en esa búsqueda de conocimiento de nosotros mismos, amarnos y respetarnos y dárselo a los demás, entonces el objetivo del ser humano debía de ser supremamente simple. Es más, cuando nosotros nos dirigimos a un grupo de personas y hacemos esta pregunta que ha pasado muchas veces cuando hacemos los talleres en vivo y en directo, es ¿cuál es el objetivo principal del ser humano? La mayoría de las personas contestan o contestamos la felicidad. Y entonces, si tenemos claro qué es lo que queremos lograr, hacia dónde vamos, la, la razón fundamental de todo esto sería tener una autoestima alta. ¿Por qué? Porque si vamos en búsqueda de la felicidad, no vamos en búsqueda de lo que hacen los otros o dejan de hacer los otros, en búsqueda de ver cómo competimos. Entonces debería de darse naturalmente. Naturalmente nosotros debíamos de tener una autoestima alta porque pues estamos en este mundo y todos estamos contribuyendo de alguna manera al bienestar de la sociedad. Ese sería el objetivo en general. Pero bien, la verdad es que lo queramos reconocer o no lo queramos reconocer, muchas de las personas no consideran o no se consideran que son capaces de enfrentar las dificultades de la vida o que tienen o que se sienten tan seguras como otras personas. ¿Por qué pasa esto? Pues bien, Carl Rogers, que era un psicólogo que se dedicó a estudiar la mente humana y el comportamiento humano, planteó tres problemas fundamentales en los seres humanos de por qué muchas veces nuestra autoestima no está en el lugar en que debía estar. No vamos a decir alta o baja, vamos a decir una autoestima sana, una autoimagen sana. Y Carl Rogers decía, muchos de los problemas radican en tres cosas principales. La mayoría de las personas muchas veces se desprecian, se consideran sin valor o se sienten indignos de ser amados. Cuando se desprecian son las personas que se autocastigan totalmente, que creen que no están cumpliendo con las normas de la sociedad. Si cometen un error no se permiten cometer los errores, siempre están buscando esa perfección. En altos momentos las personas se comparan constantemente con el medio, con las personas que se desarrollan en su medio y entonces no creen que tienen un valor en sí mismo, algo que pueden aportar a la sociedad. Entonces no se sienten queridas, no se sienten valoradas por los demás, ni sienten valor por ellas mismas. Y otras personas, de acuerdo a las interacciones que ha tenido en su vida
o desde que era pequeño por sus vivencias, en algunos casos situaciones de abuso, hogares que no son muy funcionales, vivencias en sus relaciones cuando eran niños con los otros compañeros, muchísimas cosas van creando a través de los años una falta de amor y perciben el mundo hostil y perciben el mundo y el medio ambiente no muy sano para ellos. Y entonces llegan a entender que de pronto no son personas dignas de ser amadas. Y esto son tres grandes temas que tomaba, que cada uno pues tiene varias divisiones. Pero si comprendemos en algún momento de nuestras vidas, no quiere decir que siempre, pero en algún momento de nuestras vidas tenemos que reconocer que muchas veces somos muy duros con nosotros mismos. Nos autocriticamos todo el tiempo, nos juzgamos todo el tiempo o nos comparamos con los demás o siempre sentimos que nos falta un poquito más de algo, ¿sí? De alguna manera muchas veces no estamos muy conformes como somos, como tenemos o cómo nos desarrollamos frente a los demás. Y cuando tenemos estos problemas constantemente y están en nuestra cabeza dando vueltas, es cuando nosotros entramos en toda esta situación que no nos deja tener una visión propia, saludable acerca de nosotros mismos. Bien, pero ¿cómo vamos a comprender bien la autoestima? Pues bien, muchas veces nosotros hemos oído el término autoestima alta y autoestima baja, ¿verdad? Pero ¿qué es en sí la autoestima alta? La autoestima alta no es otra cosa que el respeto que uno siente por uno mismo. Cuando uno se siente capaz de hacer las cosas, cuando uno se siente valioso, pero también cuando se siente aceptado como persona tal y como es. Cuando se desarrolla en su vida sintiéndose confidente. Ojo, capaz de cometer errores porque todos los cometemos, pero capaz de ver y analizar esas situaciones difíciles de la vida como oportunidades de aprendizaje. Entonces, cuando la persona no se queda hundida en esa situación de dolor y de angustia constante, pues desarrolla la habilidad para enfrentarse a la situación, para aprender y para crear estrategias para salir del problema, lo cual hace que se sienta más confidente de la capacidad que tiene para resolver dificultades. Esto contribuye a una autoestima alta. Pero bien, ¿qué contribuye a una autoestima baja? Pues es cuando la persona tiene poca disposición hacia vivir. Es estas personas que siempre tienen como la nube negra de negativismo, que viven muchísimo en los problemas constantes o que viven muchísimo en el pasado, en esos problemas que tuvieron, que no se pudieron resolver, que sienten que la vida es hostil. Entonces esto no hace que perciban el mundo afuera de ellos de una manera amable, sino que viven como con una manera equivocada y tienen una percepción de sí mismos equivocada, de tristeza, de angustia y de que siempre hace falta algo. Entonces, bien, es allí cuando nosotros comprendemos que el grado de autoestima depende de lo que nosotros decidimos hacer por los demás, pero también se forma de acuerdo a lo que nosotros decidimos por nosotros mismos, y es tener esa confianza y ese amor en la capacidad de enfrentar las dificultades. Comprendiendo que nosotros desarrollamos esta autoestima de acuerdo a cómo asimilamos el medio ambiente y cómo asimilamos nuestras vivencias y cómo nos sentimos más seguros de nosotros mismos, comprenderemos entonces que la autoestima no tiene nada que ver con la cultura, con el dinero, con el éxito que tengas, cómo te perciban los demás, sino que tiene que ver mucho cómo nosotros estamos al interior de nosotros mismos. También vale la pena recalcar que la comodidad nunca significa tener una autoestima alta. Muchas veces tenemos esta idea errónea de que las personas que viven
con opulencia, que tienen muchísimo éxito, que tienen mucho dinero, que están sin preocupaciones económicas, pues seguramente tienen una autoestima alta. Pero no es así. No es así porque las personas pueden cubrir todo este tipo de necesidades materiales y fisiológicas, pero esta satisfacción de estas necesidades o de poderse comprar cosas, pues dura muy poco. Eso es una realización que te sientes feliz por un momento, pero cuando tú no tienes una confidencia en ti mismo, cuando no tienes ese amor por ti mismo, pues esa felicidad, esa alegría dura solo un momento. Y la búsqueda de esta autoimagen sana, de esta autoestima sana, es poder sentirnos confidentes, seguros de nosotros mismos, independiente de los problemas que podamos tener, de la situación económica que podamos tener, de las situaciones con las relaciones con los otros que podamos tener. Entonces, realmente la autoestima no tiene nada que ver en cómo te perciban los demás o qué tanto éxito o qué tantas cosas tengas para mostrar. La autoestima siempre va a ser al interior de nosotros mismos. Entonces, de una vez por todas, entendamos que la autoestima no es competitiva ni es comparativa. No es comparativa porque muchas veces perdemos muchísimo tiempo queriéndonos parecer a los demás, queriendo ser como los otros. Entonces vivimos en esa angustia constante de qué más tenemos que hacer para arreglar nuestra imagen y parecer la fotocopia de otra persona. No tiene nada que ver con eso. La autoestima tampoco es competitiva. Muchas veces las personas creen que pueden mostrarse más confidentes de sí mismos cuando muestran todas las destrezas y son capaces de hacer todo y son capaces de tomar muchísima responsabilidad, y entonces todo el tiempo viven en un continuo estrés porque tienen que demostrar que pertenecen, que valen, que son valiosos porque son capaces de hacer el trabajo, porque le ganan a los demás, porque es una constante guerra consigo mismo. Entonces tenemos que ver que la autoestima sana tiene que de una vez por todas alejarse de esta idea de estar compitiendo o de estarse comparando con los demás. Otra cosa que vale la pena aclarar aquí es que muchas veces cuando nosotros en temas de la salud mental o cuando estamos en consulta, decimos que una de las primeras cosas que tenemos que tener los seres humanos es tener ese amor por uno mismo y ese respeto por uno mismo. Pero muchas veces ese amor por uno mismo, cuando decimos que nos queremos, cuando decimos que vamos a poner esta situación primero porque es sana para nosotros, se confunde con el narcisismo. Pero autoestima no tiene nada que ver con narcisismo. Las personas con autoestima sana no necesitan estar todo el tiempo diciendo quiénes son, qué valiosos son, cuánto aportan al mundo, cómo son los mejores en algo. Por el contrario, las personas con autoestima sana, con una autoestima alta, se sienten confidentes, inclusive cuando están en silencio. El narcisismo, por el contrario, ese deseo de estar demostrando lo que somos, cuánto valemos, quiénes somos, qué tan poderosos somos, no es otra cosa que el reflejo de una autoestima muy baja, poco saludable, porque ese deseo de demostrar y de quedar bien de lo que no se tiene adentro, más tarde o más temprano va a salir. Entonces, al final del día, este tipo de personalidades pueden convencer a todo el mundo que están súper seguros, que son súper poderosos, pero cuando llegan al interior de ellos se poseen muchísimas angustias, porque nunca encuentran esa confidencia y esa alegría al interior de su ser. Bien, entonces comprendiendo de una vez por todas que la autoestima no es competitiva, no es comparativa, no tiene nada que ver con el narcisismo, tenemos ahora que comprender qué es lo que hace que nosotros tengamos una autoestima más saludable y más sana. Pues bien, tenemos que empezar, como siempre digo, al interior de nosotros. ¿Y cómo? Con lo que tanto hemos repetido. Tener un diálogo interno positivo.
porque muchas veces nosotros nos convertimos en nuestros peores enemigos. Entonces tenemos que darnos cuenta que las palabras de una vez por todas, entendamos, no se las lleva el tiempo ni se las lleva el viento, ¿sí? Las ideas que nosotros tenemos, lo que nosotros nos vamos repitiendo, lo que nosotros nos vamos diciendo día a día, se queda al interior de nosotros y va haciendo que esos grados altos de autoestima pues vayan bajando, ¿sí? ¿Cuántas veces cometemos errores y decimos que tonto soy, que bobo soy, que torpe soy, porque no hice esto bien? Siempre estamos recriminándonos. Volveríamos entonces a Carl Rogers que decía, el hombre se recrimina constantemente, ¿sí? Volveríamos a caer en esos tres grandes problemas que nos vemos en los seres humanos, que no hace que nosotros tengamos una autoestima más sana. Entonces, de una vez por todas, tenemos que comprender que el diálogo interno nos puede hacer bien o nos puede hacer mal. Bien, entonces, ¿por qué es importante la autoestima? Bien, porque a la medida que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, aprenderemos a enfrentar mejor las problemáticas de la vida, desarrollaremos una vida más sana, desarrollaremos relaciones más sanas y de esta manera encontraremos ese aprecio también que necesitamos por nosotros mismos y que necesitamos recibir al interior de los demás. Las personas con una autoestima sana son más proactivas a desarrollar sus metas, a lograr aquello que se proponen. Las personas con autoestima sana son proactivas a resolver problemas porque ven siempre los obstáculos como una posibilidad de superación. Así que nosotros tenemos que entender de una vez por todas que para mejorar esta autoestima, para creer en nosotros mismos, tenemos que de una vez por todas hacer ese salto, esa visión de crear amor por nosotras mismos. De esta manera viviremos una vida más amable, mucho más plena y llena de posibilidades. ¿Qué pasos tenemos para mejorar la autoestima? Pues bien, el primero y el más importante es dejar de tener pensamientos negativos, parar ese diálogo negativo que tenemos hacia nosotros mismos. ¿Cómo hacemos esto? De una vez por todas, deje de autocriticarse tanto y decida ver cuáles son sus logros, qué es lo que usted se ha logrado en su vida y empiece a pensar de una manera más empática y más amable de usted mismo. Cuando se dé cuenta que se está criticando en exceso, pare, respire, piense en todas esas grandes cosas que ha logrado y en esas pequeñas cosas que ha logrado. Mire alrededor, mire y saboréese la vida, que de esa manera usted se va a dar cuenta que todo no ha sido tan negativo. Ponga siempre aquellos objetivos la importancia en el logro, no en la perfección, porque cuando buscamos perfección jamás nos sentimos felices. Cuando buscamos perfección siempre nos va a hacer falta un poquito más y vamos a caer en ese hábito de estarnos comparando y de estar compitiendo. Así que busque más los logros que la perfección. Recuerde siempre que cualquier obstáculo en la vida y cualquier situación puede tener una posibilidad de aprendizaje. Así que aceptemos que en toda situación hay posibilidad de aprendizaje y que de los errores se aprende muchísimo. De esta manera, viendo la vida de esta manera, estamos desarrollando más esas cualidades y esas destrezas que tenemos para presentarnos a la vida. Otra manera de resolver la autoestima es pruebe cosas nuevas, experimente actividades que usted nunca ha experimentado, porque usted puede intentar cosas nuevas y sentir que tiene nuevas destrezas y también aceptar que no las tiene. Siéntese orgulloso por todo aquello que descubre en usted. Identifique qué es lo que usted puede cambiar en todas las situaciones y acepte de una vez por todas qué son las cosas que no dependen de usted y que usted no tiene la posibilidad de cambiar. De esta manera, usted continuará moviéndose adelante. Fíjese metas
que usted pueda conseguir. Haga un plan para conseguir esas metas. ¿Y cuál es la mejor manera? Ya lo hemos hablado muchísimas veces. Plantéese metas inteligentes, donde sus metas sean realistas, obtenibles, medibles en tiempo que usted se dé cuenta que lo está logrando. Y de esta manera, entonces usted se va acercando a todos esos logros y a todas esas posibilidades. Evalúese constantemente lo que está haciendo y vea que usted es capaz de cumplir lo que se promete. Siéntese orgulloso de sus opiniones e ideas. ¿Por qué lo decimos una y otra vez? Porque muchas veces cuando hemos creado estas inseguridades a través de la vida, nos da miedo hablar, nos da miedo expresar. Y recuerde que usted, por el solo hecho de ser humano, de estar en esta vida, de tener las vivencias que tiene, usted es valioso. Así que no tenga nunca miedo de expresar sus ideas, porque sus ideas y sus experiencias pueden contribuir al crecimiento de otro ser humano. Colabore en una labor social, porque cuando usted se da cuenta que usted tiene la posibilidad de darse, de entregar algo al otro, usted desarrolla ese crecimiento, ese amor, esa bondad por usted mismo. Haga ejercicio, porque muchas veces cuando usted entra en esos esquemas de autocrítica, de no sentirse valorado, de no sentirse amado, empieza a tener unos estados de ánimos bajos, empieza a confundirse en estados de depresión, de ansiedad, empieza a tener esa baja motivación por continuar en los proyectos que tiene o por continuar luchando con ciertas cosas o continuar enfrentando algo. Y cuando usted hace ejercicio, usted se renueva. Cuando usted hace ejercicio para su bien espiritual, mental y físico, usted siempre se va a oxigenar. Cuando usted hace ejercicio, libera hormonas de la felicidad y logra ese equilibrio. Y cuando usted logra ese equilibrio, empieza a pensar más en usted mismo. Todo es una cadena, todo es una cadena de crecimiento. Lo lindo es que usted descubra que hay miles de herramientas, que las herramientas que nosotros estamos mencionando aquí son pocas, a todas las que usted puede descubrir día a día. Por último, usted tiene que disfrutar de la vida, gócese la vida, porque muchas veces vivimos en este corre-corre diario, constante, y no nos gozamos, no paramos a gozar de la naturaleza, de las flores que usted plantó y que florecieron, del árbol que plantó el año pasado y creció, de sus hijos que dejan de ser niños y se vuelven adolescentes, y que con todas las cosas que tiene la adolescencia tienen cosas hermosas, de disfrutar de cada cosa de la vida, gócese la vida. Y lo más importante es pásela bien con usted mismo. Cuando yo digo pásela bien con usted mismo, haga citas con su ser. Haga citas donde usted se consienta, donde usted se mime, donde usted se apachuche, donde usted diga, yo soy capaz de dar mi amor y me siento bien con esto. La autoestima interviene casi en todo lo que usted hace. Las personas con autoestima alta rinden más en su trabajo, tienen relaciones más saludables, hacen amigos con más facilidad, ven los problemas con la capacidad de aprendizaje, reconocen sus sentimientos, porque no vamos a decir que las personas que están con autoestima alta jamás lloran, jamás se ponen bravas, jamás están tristes, jamás están... No, nada de eso. Somos seres humanos y las emociones son parte de nuestro ser. Pero las personas con autoestima alta, que creen en este ser que hay dentro de ellos, son capaces de evaluar sus emociones, regular sus emociones, vivir la experiencia que tienen que vivir y finalmente tomar el aprendizaje que hay que tomar para esto. Así que recuerde que la autoestima alta le dará a usted la capacidad de ser más feliz, de relacionarse mejor y le dará a usted la capacidad de desarrollar habilidades que usted no sabía de pronto que tenía. Pero también las personas con autoestima alta son aquellas que reconocen sus cualidades como también reconocen sus defectos. Igual se sienten felices por ello. Así que una vez más recuerde que lo importante es que el cambio empieza en usted y termina en usted. Por eso hay siempre una constante en mis charlas y en estos videos.
Recuerde, sea agente de su propio cambio, no sea víctima, sea agente de su propio cambio. Y con esto termino la información que tenía para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes consideran que esta información le puede servir a alguna otra persona, por favor compartan este video. Denle un like al video para continuar haciendo estas informaciones. Suscríbase al canal para que a usted le llegue el siguiente video cuando lo hagamos. Y de nuevo, pues muchas gracias por escucharme, por atender a nuestros talleres de salud del programa de Salud en Acción y los espero pronto. Gracias.